Vamos a orar para empezar. Señor Dios y Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo precioso que usted nos regala, Señor, que nos permite hablar tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo, por amarnos tanto, Señor. No sabemos por qué y entendemos por qué tú nos amas tanto, Señor, pero muchas gracias, Señor. Bendice, por favor, este tiempo, bendice todas las personas, Señor, que se están conectando en este momento, Padre. Bendice el alma y el corazón de ellos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos. Guíanos, Señor, según la gracia tuya para con cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a compartir el libro de Proverbios, desde el capítulo 1, el libro de Proverbios, capítulo 3, perdón, desde el versículo 1 vamos a compartir. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hemos leído hasta el versículo 14. Estos días Dios me ha estado enseñando, ¿no?, que realmente aprender la fe, ¿no? Aprender la fe. Por eso es tan importante hacer la vida de creencia, la vida espiritual, porque la iglesia, a través de la iglesia, a través de los siervos, Dios nos guía, Dios guía nuestro corazón, nos enseña, ¿no?, la iglesia, el autocontrol. Recibir la guía es algo maravilloso, ¿no? Cuando yo escucho el culto y escucho a los siervos y tengo comunión con los hermanos, puedo aprender mucho de ellos, ¿no? Y la gracia también muy grande de que la iglesia nos ha enseñado a desarrollar nuestro oído espiritual, ¿no? Porque nosotros tenemos 3 oídos, ¿sí? Tenemos estos 2 oídos, pero también tenemos el oído del corazón, ¿sí? Entonces le doy gracias a Dios porque desde que nací de nuevo y recibí el perdón de mis pecados, Dios me ha permitido aprender Dios me ha enseñado muchas cosas, ¿no?, de las cuales por su gracia y por medio de su Santo Espíritu he podido aprender, ¿no?, a través de la iglesia, a través de los siervos, a través de los hermanos, he podido aprender muchas cosas, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo vivía dentro de la iglesia, una vez la esposa del siervo nos contaba una historia, ¿no?, que ella iba saliendo de su casa y en ese momento ella salió como de muy mal genio, ¿no?, de la iglesia. Ya salió para el salón de belleza de una hermana, pero ya al salir ella estaba de muy mal genio, y cuando iba cruzando la esquina se encontró con un perro y ese perro se le lanzó a morderla, pero en ese momento Dios le dio una sabiduría y ella miró hacia el cielo y dijo: Padre, ¿estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojado conmigo, Padre? Tenga misericordia de mí. Dice que en ese momento ese animal se fue, ¿no? Y entonces ella nos enseñaba esa parte, ¿no? Hace mucho tiempo también eso quedó en mi corazón y un día yo también salí de muy mal genio de la casa, ¿no? Salí tan de mal genio que hasta renegaba por el camino. Entonces ese día había llovido muchísimo y yo salí con mi hijo. Cuando iba caminando no me di cuenta y pisé como un charco, pero yo nunca había visto ese hueco ahí y me fui de cabeza, me caí, ¿no?, totalmente.
Entonces mi hijo me decía, mamá, ¿qué te pasó, mamita? Y entonces en ese momento me acordé de la enseñanza de la sierva y miré para el cielo y le decía, Padre, ¿estás enojado conmigo? Padre Santo, tenga misericordia de mí. Yo me miré la ropa y no, cuando tuve en cuenta a Dios en mi corazón en esa parte, me miré mi ropa y no estaba ni embarrada, no me había ni raspado las rodillas, ni me había raspado las manos, porque al caerme se me dobló el pie y caí así, ¿no? Como de estómago, caí de cara, pero cuando me miré no tenía, ni estaba sucia, ni me había embarrado. Y entonces ese día yo decía, gracias Padre, sí, gracias Señor. Hace mucho tiempo no me caía, ¿no? Ayer cuando estuve con mi hija, la más pequeñita, estuvimos en una cita médica, también me caí, ¿no? Me fui así de cara y me caí. Pero en ese momento yo no me acordé, o sea, no me acordé de eso y simplemente dije, ay, qué tonta soy, no alcé los pies, me caí así como... Pero resulta que hoy Dios me enseñaba algo, hermanos, ¿sí? Y resulta que por la gracia de Dios, como yo ya les comenté la vez pasada, puse un local, ya tengo un local con mi yerno, gracias a Dios pusimos el local y estaba trabajando esta mañana. Resulta que en la cocina, yo ya estaba preparando las cosas y en la cocina el piso estaba demasiado liso, pero yo no caí en cuenta y resulta que me resbalé y me caí hacia atrás y me pegué muy duro en la cabeza, ¿no? Tanto que la cabeza así me hacía así. Entonces, yo me puse a pensar, ¿sí? Realmente vino algo a mi corazón. Y yo le decía, Padre Santo, ¿estás enojado conmigo? Padre, ¿por qué estás enojado conmigo? Vino a eso a mí y de una vez vino un pensamiento a mi corazón. Dios está enojado conmigo, sí, ¿por qué Dios estará enojado conmigo? Pero hace mucho tiempo, hermanos, yo cometí un grave error, sí, y tenía tanta carga en mi corazón que Dios, un día yo leyendo la palabra en el libro de Isaías, vamos a leer un momentico Isaías 54, Isaías 54, Isaías 54:9. Esa vez yo tenía tanta carga en mi corazón, ¿no? Satanás me culpaba, Satanás me condenaba, ¿no? Dice que cuando nosotros los salvos, cuando nosotros tenemos la seguridad de la salvación en nuestro corazón, nada nos debe condenar, ¿no? Absolutamente nada. Que cuando nosotros cometemos algún error, en lugar de sentirnos condenados, debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo tenga misericordia de mí, Señor? Yo cometí este error, yo cometí esta falta, Padre, yo no puedo cambiar en esto, Señor, pero ayúdeme, Señor Jesucristo, si usted me ayuda, yo puedo, ¿no? Realmente esa debe ser nuestra oración delante de Dios. Pero en aquel tiempo yo estaba desconectada totalmente de la iglesia, estaba conectada de la palabra de Dios, así que Satanás empezó a hablarme, ¿no? Y a condenarme por esa situación en la que yo estaba y por ese error que yo había cometido tan grande, me condenaba. Así que me arrodillé delante de Dios y le oré con todo mi corazón y Dios me dio esta promesa en Isaías 54:9 donde dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Cuando esta palabra, cuando esta promesa de Dios entró a mi corazón, yo sentí mucha paz, mucho descanso en mi corazón y le di gracias a Dios. Sí. Yo decía, Dios Dios no está irado conmigo, porque esa vez toda la palabra de Isaías 54, todo el capítulo, todo totalmente el capítulo de 54, lo leí atentamente y sentía en mi corazón que Dios estaba hablándome directamente, ¿sí? Pero especialmente en ese tiempo me entró en mi corazón esta palabra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Entonces yo estaba tan contenta, tan feliz, ¿sí? Esa palabra dio mucha paz y mucho descanso a mi corazón. Hoy cuando tuve esa caída, vino a mi pensamiento,
Dios está enojado conmigo, porque Dios, ¿qué haría yo que Dios está enojado? Y yo le decía, Señor, ¿por qué estás enojado conmigo? Pero realmente el Espíritu Santo de Dios me hizo acordarme nuevamente de esta promesa, ¿sí? Cuando en mi corazón volvió esta promesa, recordé esta palabra de Dios, donde Dios me dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Entonces, recordando yo esta promesa, Dios no está enojado conmigo. Dios aquel tiempo, Dios me prometió que Él nunca más, que así como Él había jurado en la época de Noé, que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, que así Dios me juró que Él no se enojaría más conmigo ni me reñiría. Entonces, cuando esa palabra hoy entró en mi corazón, hermanos, sentí tanta felicidad, sentí tanta paz en mi corazón. Yo decía, gracias Señor, sí, gracias, Dios no está enojado conmigo, realmente, ¿no? Entonces, pero como ya Satanás no me podía engañar por esa parte, así que vino otra vez a mi pensamiento. Hace mucho tiempo yo trabajé con las petroleras, ¿no? En un sitio donde en mi país es un sitio de mucha violencia y de mucho problema. Yo estuve trabajando allá como unos 4 o 5 meses, trabajé allá, me pagaban muy bien, gracias a Dios, pero era una zona roja, ¿no? Era una zona muy peligrosa. Me tocaba trabajar con unas mujeres como, bueno, lo voy a decir, guerrilleras, ¿no? Ellas eran guerrilleras, ellas eran contrarias, ¿no? Entonces, trabajar con estas personas era muy difícil, con estas mujeres. Yo era, en ese tiempo, era jefe de ellas. Y entonces yo era la que dirigía la cocina, yo era la que dirigía el campamento de comida. En ese tiempo se hacía en unas casas, pero no eran casas como, pues como hoy en día, ¿no? Son como cambuches. Y realmente pues yo trabajaba allá, pero yo dirigía a estas personas, a estas mujeres, pero trabajar con ellas era muy difícil, ¿no? Porque son unas mujeres de un carácter muy fuerte. Sí, es lo que ellas dicen y lo que ellas dicen y todo lo arreglan es a disparos, a muerte, así era ese tiempo. Así que un día yo le dije a la encargada de lavar la loza, le dije que por favor no echara grasa en ese piso, ¿no? Porque era muy peligroso. Entonces ese día yo salí y llevando algo en mi mano me caí hacia atrás y yo sentí que mi cerebro hizo ¡pa! En ese momento yo sentí como que mi cráneo, como si se me hubiera estallado el cráneo porque yo caí hacia atrás y me pegué muy duro en la cabeza. No fue tanto que yo me levanté y la cabeza me daba vueltas, 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 ¿no? Nunca he pensado que por esas cosas me voy a morir, pero sí sentí ese día que Dios me salvó la vida en ese momento, hermanos, ¿sí? Yo sentí ese momento la misericordia de Dios, aunque yo vivía tan lejos, aunque no tenía casi comunicación con la iglesia, ¿sí? Pero yo ya era salva en mi corazón, yo ya tenía la seguridad de que todos mis pecados estaban blancos como la blanca lana, ¿verdad? Pero en ese tiempo, aunque yo tenía ya la salvación dentro de mi corazón, yo no había hecho vida espiritual, yo no había hecho vida de creencia. Así que hoy, al pasarme este accidente, hermanos, mi cabeza también me daba como vueltas, vueltas, ¿no? Pero realmente yo le doy tantas gracias a Dios, hermanos, por haberme dado Dios esa oportunidad de estar en sus planes, por haber hecho que mi corazón, Dios abriera mi corazón y entrara el Evangelio, hermanos, ¿sí? Si el ser humano supiera la importancia, la bendición tan grande que es recibir el perdón de nuestros pecados y nacer de nuevo espiritualmente, hermanos, por la palabra de Dios, realmente todo mundo recibiría esta salvación, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando realmente entendemos en nuestro corazón que ya todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron blancos como la blanca lana, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, ¿sí? Entonces,
cuando esa verdad, esa certeza entra a nuestro corazón, nos unimos nuevamente con Dios, ¿no? Y Él nos regala su Santo Espíritu. Desde ese tiempo, hermanos, Dios ha guardado mucho mi vida, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermanos, yo iba cruzando una calle y resulta que yo no me di cuenta, habían dos avenidas, ¿no? Yo pasé la primera avenida, pero otra avenida había una calle donde había una curva y otra persona me llamó y me dijo, hola, ¿cómo está? Inconscientemente, hermano, yo me como que quedé en blanco, ¿no? Como quedé en shock. Y resulta que en ese momento me di cuenta de que estaba en la mitad de la avenida y dos carros venían así, ¿no? Y como yo quedé en la mitad, dos carros se cruzaron así y después me hicieron como un ruedo, ¿no? Era para que esos dos carros al encontrarse me hubieran estrellado ahí, o sea, me habían estripado totalmente, ¿sí? Pero ese tiempo Dios me guardó también, hermanos, ¿sí? Dios ha guardado mucho mi vida, ¿sí? Yo recuerdo, en la palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, para destruirnos, para acabarnos, ¿no? Pero Dios nuestro Padre, por su santa misericordia, ¿no? Él siempre nos ha guardado, Él siempre nos ha cuidado, ¿verdad? Hay una palabra en el libro de Efesios, hermanos, yo pienso que ustedes de pronto la saben también. Efesios, hay una palabra en el libro de Efesios que la quiero leer un momentico. Efesios, el capítulo 1. Aquí, Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Dice que según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, hermanos, ¿sí? A mí me han pasado muchas cosas. Dios me ha librado de muchas muertes. Dios me ha guardado siempre, ¿verdad? Dios ha guardado siempre mi vida. ¿Por qué? Porque Él ya nos había escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara todo lo de este planeta Tierra y nos creara a nosotros, Dios ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una gracia de Dios muy grande, hermanos, porque muchas personas, aunque escuchan este evangelio, y muchas personas, aunque se congregan en grandes iglesias, en grandes denominaciones, pero este evangelio no ha entrado al corazón, ¿sí? Porque muchas personas teóricamente saben que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Una vez un siervo nos decía, cuando uno entra a la denominación, a la católica, ¿sí? A esos templos grandes, lo primero que uno ve es al Cristo, ¿no? Crucificado en la mitad. Entonces, cuando uno siempre entra, está el Cristo crucificado, ¿sí? Pero ellos en todas las reuniones, ellos siempre están diciendo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero enseguida ellos dicen, Señor, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna, ¿no? Yo he escuchado en muchas denominaciones, Señor, gracias por habernos salvado de nuestros pecados, gracias Señor, pero al momento están diciendo, Señor, perdona nuestros pecados, ¿no? Pero realmente por la gracia de Dios, ¿sí? Nos ha enseñado este secreto, ¿sí? Por medio de este siervo precioso que Dios escogió, ¿sí? Y nos enseñó y este siervo que Dios le dio esa fuerza y esa fortaleza para haberse mantenido en este evangelio y para haber luchado para que hoy en día nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sí? Por medio de que Dios lo entrenó a este siervo. Durante tantos años lo entrenó en la fe, especialmente enseñándonos, ¿sí? La salvación que es por fe, ¿sí? Que es por la gracia, que es por la misericordia de Dios hacia nosotros. Pues es que hoy en día nosotros pudimos también entender este evangelio precioso, ¿no? Este evangelio de la remisión de todos nuestros pecados. Así que yo estoy tan agradecida, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, tengo muchos testimonios, ¿no? De lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios ha hecho en mi corazón. A través de la iglesia, a través de los siervos, a través de su santa palabra, ¿no? Porque es un regalo de Dios muy grande que una palabra de Dios entra a nuestro corazón, ¿sí? Nosotros leímos aquí en el libro de Proverbios, vamos a volver al libro de Proverbios.
Aquí el libro de Proverbios, el capítulo 3 dice aquí: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Él dice que guardemos sus mandamientos, ¿no? En la tabla de nuestro corazón. Pero aquí el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no? Aquel tiempo, la sierva de Dios enseñándome esa parte, ¿no? De que tuviera en cuenta a Dios, ¿sí? En todos mis caminos. Aquel día cuando me caí, Dios me dio la gracia de tener en cuenta a Dios, ¿sí? De decirle: Padre, ¿estás enojado conmigo? Padre Santo, tenga misericordia de mí, ¿sí? Cuando mi corazón reconoció a Dios, cuando Dios me dio esa gracia de entender, ¿sí? Que no fue por mi torpeza que me caí, que no fue por un hoyo o que no fue porque no miré, sino que Dios permitió que me cayera así. Cuando yo reconocí que era Dios el que me había permitido esa situación, yo pude reconocer a Dios, ¿no? Por eso es muy importante hacer vida espiritual, aprender como la enseñanza de la iglesia, ¿no? Cómo Dios nos enseña a través de la iglesia el mundo del corazón de Dios, ¿no? Aquí dice que lo reconozcamos en todos los caminos, hermanos, en todos, ¿sí? Cuando uno hace un arroz, cuando uno prepara algo, ¿sí? Por la gracia de Dios, yo misma preparo mis hamburguesas, yo misma preparo mis chorizos, yo misma preparo todo, ¿no? Pero antes de hacer cada cosa, yo le digo: Señor, permíteme la sabiduría, ¿no? Permíteme tu gracia para poder preparar esto, para poder hacer lo otro, ¿sí? Dios me ha permitido esa gracia, ¿sí? De que esta palabra entrar a mi corazón, ¿sí? Y de que yo reconociera a Dios en todo lo que Dios me permite, ¿no? Pero no es por uno, hermano, no es porque uno tenga esa capacidad, no es porque uno, ay, nota la espiritual, no. Es porque Dios nos regaló un regalo maravilloso y es su Santo Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios que ama a nosotros, Él nos enseña, ¿sí? Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos está enseñando, Él nos permite, ¿sí? Esa gracia de doblar nuestras rodillas, de orar, Él nos da el ánimo de todas las cosas, hermanos, ¿sí? Porque una persona sin el Espíritu Santo de Dios realmente está muerto espiritualmente, ¿sí? Pero los que hemos nacido de nuevo y los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, tenemos ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, el cual clama por nosotros, el cual está delante de nosotros, ¿no? Hoy yo escuchaba, ¿no? A la sierva de Dios que ella nos decía: cuando nosotros vamos, digamos que yo le digo a mi hijo: vaya a tal persona y dígale que si me presta la olla. Un ejemplo: présteme la olla, ¿sí? Entonces, aunque es mi hijo, pero como va con mi nombre, va con mi autoridad, entonces esa persona me presta la olla, ¿sí? No es por mi hijo, es por mí, ¿sí? Así la sierva nos enseñaba. Cuando nosotros oramos, el Padre, al escuchar a su hijo, que, yo sí, claro, ¿quién está hablando? Mi hijo, ¿no? Esta persona es como, no sé si me hago entender, como, no es Graciela la que está hablando, sino es mi hijo el que vine a pedirme ese favor, ¿no? Hoy la sierva nos enseñaba que nosotros pidamos cosas imposibles a Dios, que nosotros no pidamos cosas sencillitas, ¿no? Sino que pidamos algo que sea imposible para nosotros, ¿sí? Le pidamos a nuestro Padre, porque el que está intercediendo por nosotros, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros en nuestro corazón, ¿sí? Realmente la palabra de Dios esté viva. La palabra de Dios verdaderamente, como hoy Dios me daba esa gracia de acordarme, ¿no? Dios no está enojado conmigo. Dios ni me riñe, ni está enojado conmigo, Padre. Gracias, Señor, sí. Aunque me caí fuertemente, realmente aunque nuevamente
me caí, me golpeé fuertemente en la cabeza, hermanos, ¿sí? Una vez yo escuché un testimonio de una señora en mi pueblo. Ella iba caminando hacia el baño y se resbaló, cayó hacia atrás y se desnucó totalmente, ¿sí? Yo he escuchado de personas que solamente cayéndose fácilmente pierden la vida, ¿verdad? Pero cuántas veces yo me he caído, hermanos, ¿sí? Aquella vez en aquel sitio, sí, eso hace, estoy hablando más o menos como de unos 15, 18 años más o menos que sucedió eso. Y yo sentí en mi cerebro que mi cráneo como si hubiera estallado, como ¡pa! Como hubiera hecho así, hermanos. Hoy también sentí en mi cerebro que mi cabeza en la parte de atrás hizo ¡pa! ¿Sí? Pero yo le doy gracias a Dios, estoy aquí delante de ustedes, estoy compartiendo este precioso evangelio, hermanos, ¿sí? ¿Por qué estoy viva? Solamente por la gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Hace año y medio a mí me hicieron una isquemia mesentérica, es una operación muy delicada, ¿sí? Pero Dios al permitirme su palabra, ¿no? Ahí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 15, dice, y quitaré toda enfermedad de vosotros y todas las malas plagas de Egipto. Antes las pondré sobre todos aquellos que te aborrecen. Dios dice que Él ya quitó toda enfermedad de nosotros, que todas las plagas de Egipto ya Él las quitó de nosotros, ¿sí? El siervo siempre nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios es totalmente diferente a nuestro pensamiento, a nosotros. Por eso Dios nos dejó este santo libro, Dios nos dejó su santa palabra, porque es el poder que Dios nos dio para nosotros en este mundo, ¿sí? Para esta vida, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que lo reconozcamos en todos los caminos reconozcamos a Dios, hermanos, ¿sí? Yo nunca he pensado de que por una caída o por una enfermedad o me voy a morir. Nunca estoy pensando eso, ¿no? Porque siempre Dios me permite la gracia de acordarme de su promesa y quitaré toda enfermedad de vosotros. Vamos a buscar un momentico, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer un momentico. Deuteronomio capítulo 7. El versículo 15 dice, quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¿Sí? Aquí dice. Entonces, esta palabra me ha guardado mucho mi corazón, me ha guardado de las enfermedades, ¿sí? Me ha guardado de muchas situaciones, hermano. ¿Por qué? Aunque nosotros seamos débiles, aunque nosotros seamos personas tan inútiles, ¿sí? Aunque seamos personas inconstantes, porque muchas veces estamos de buen genio, otras veces estamos de mal genio, otras veces estamos desanimados, otras veces estamos con ánimo, unas veces estamos así, ¿no? Somos inconstantes los seres humanos, pero cuando volvemos, cuando leemos la palabra y le creemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanto poder, hermanos, tanto poder sobre nosotros, que Dios se manifiesta a través de su santa palabra, ¿no? Ese ejemplo Dios nos lo ha dado, ¿sí? Cuando el paralítico recibía la palabra de Jesucristo, se levantaba. Cuando las personas recibían, por más enfermas, por más situación que tuvieran, ellos recibían la palabra de nuestro Señor Jesucristo por la fe, la aceptaban, ¿sí? Sin mezclarla con su pensamiento, con su razón, 100% recibían la palabra de Dios en el corazón. Esa palabra tenía tanto poder en el corazón de ellos que los levantaba, que abría los ojos, ¿sí? Que muchas cosas, ¿no? Muchos ejemplos Dios nos ha dejado en la Biblia para que nosotros verdaderamente reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, hermanos, ¿sí? Aquí el versículo 7 de Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? Que dice la palabra de Dios que el ser humano es de continuo solamente el mal, hermanos, ¿sí? ¿Qué sale de mí? De continuo solamente el mal. Pero cuando mi corazón está conectado con la santa palabra de Dios, mi corazón se hace uno solo con Dios. ¿Y quién es el que trabaja? Dios es el que trabaja, hermanos, ¿sí? Porque de continuo, ¿yo qué puedo hacer, no? El siervo que día oraba y decía, aunque yo no tengo dinero en mi bolsillo, pero cuando yo oro a Dios por una situación, por una circunstancia que tenga, yo voy ante Él y le digo, Padre Santo,
Si tú quieres, dame esto, Señor. Si tú quieres, ayúdame en esto, Padre Santo. Te estaría muy agradecido por esto, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el siervo así ora delante de Dios, ¿sí? Dice que cuando es la voluntad de Dios, automáticamente Dios hace todo para nosotros, ¿sí? Por eso Dios creó a Adán y a Eva desnudos, ¿sí? ¿Qué significa? Ellos eran inocentes, ellos no sabían qué era el bien ni qué era el mal, ¿no? Como los animales, ¿no? Yo tengo una perrita y a veces me saca el mal genio porque a veces se me orina dentro del apartamento, ¿no? Yo la regaño y la regaño, ¿sí? Pero aunque yo limpio, la regaño por ese error, pero yo voy y la consiento o yo la llamo y ella automáticamente se va sin ningún problema, ¿sí? Así Dios nos había creado a nosotros, pero por causa del pecado, todos los seres humanos nos separamos de nuestro Dios, ¿sí? Así que Dios, nuestro Padre, enviando a su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que arreglara todo ese desorden, ¿sí? Que por causa de nuestros primeros padres, ¿sí? Fuimos contaminados todos nosotros por el pecado, ¿no? Y por el pecado llegó la muerte espiritual a todos los seres humanos, ¿sí? Pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre envió a su Santo Hijo precioso Jesucristo, ¿verdad? Así para que arreglara, así para que nos ayudara, especialmente para que muriera por nosotros en la cruz, ¿sí? Para que por medio de él nosotros fuéramos redimidos, justificados, santificados por su sangre preciosa, ¿verdad? Entonces así que el principio, ¿no? O sea, como el inicio, ¿sí? Como les pongo el ejemplo, hermanos, como un edificio o una casa cuando se va a construir, lo primero que se construye, que son las bases, ¿verdad? Al construir primero las bases para que ahí sí se vaya formando, ¿no? Como las paredes, bueno, vaya formando la casa. ¿Sí? Así que el principio de todo ser humano es que reciba el perdón de sus pecados y nazca de nuevo espiritualmente, ¿sí? Que pueda creer en su corazón por medio de la palabra de Dios que todos nuestros pecados, todos nuestros sucios y asquerosos pecados fueron ya lavados, limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y como lo dice en el libro de Isaías, quedamos blancos como la blanca lana, ¿verdad? Entonces, esa es el principio, ¿sí? Esa es como, esa es la base principal que todo ser humano debe tener dentro del corazón, ¿no? Tener la seguridad de que ya es limpio, ya es salvo de todos sus pecados, ¿sí? Y de ahí en adelante, como Dios dice en su palabra, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os lo daré por añadidura. Así que el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean salvos, que todos los seres humanos tengamos esa seguridad y esa certeza en nuestro corazón que ya no somos pecadores, sino que ya somos justificados y santificados gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, verdaderamente que Dios nos haya dado esa gracia, ¿sí? De haber podido entender este precioso evangelio, ¿sí? De haber podido recibir esta salvación preciosa en nuestro corazón, es el regalo más maravilloso que cualquier ser humano, ¿sí? Pueda tener en su vida, ¿no? Aquí dice, aquí, vamos a leer, me perdí. Bueno, vamos a leer aquí. Qué pena. Bueno, vamos a volver a leer aquí el versículo, capítulo 3 del versículo 5 de Proverbios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿no? Sino que reconozcamos a nuestro Dios en todos nuestros caminos, hermanos. Hoy cuando yo me caí y me accidenté prácticamente ahí, realmente sentía como si Dios estuviera probando mi corazón, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios me dio la sabiduría y le decía, gracias, Padre. Yo no entiendo por qué está caída, pero gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, ¿sí? Es Dios el que nos da esa gracia y esa sabiduría, hermanos, de que nosotros podamos tener ese corazón delante de Él, ¿no? Entonces, así que, hermanos, agradezco muchísimo
por este tiempo, ¿no? Hoy le decía al hermano, es una gracia de Dios muy grande que Dios me dé esta oportunidad de poder compartir este evangelio, de poder compartir con ustedes, hermanos, ¿sí? Esta palabra de Dios tan preciosa y este testimonio que Dios me permite, ¿no? Compartirlo con ustedes, ¿no? Saber que la palabra de Dios es el poder que Dios nos dejó en este planeta Tierra, que nos dejó a nosotros, ¿sí? Porque Él sabe, ¿no? Él sabe que nosotros somos débiles, que somos personas carentes, ¿sí? Por eso Él nos dejó su santa palabra, hermanos, ¿sí? La importancia, hermanos, de nosotros creerle 100% a la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? No creer en nuestra vista, no creer en nosotros, ¿no? Sino despojarnos de nosotros mismos, vaciarnos a nosotros mismos, humillar nuestro corazón para conectarnos 100% con el corazón de Dios, ¿no? Así nosotros vamos a poder ser felices, hermano. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan situaciones, si mi corazón está 100% conectado con Dios, con su palabra, hermanos, vamos a poder sobrepasar cualquier situación, hermanos, ¿sí? Independiente de lo que sea, ¿no? Situación marital, situación económica, situación de salud. No interesa, hermano, las situaciones no son el problema. El problema es que mi corazón se desconecte de Dios, hermanos, ¿sí? Porque yo he podido experimentar, hermanos, cuando mi corazón ha estado desconectado de Dios, realmente no veo el trabajo de Dios en mi vida. Pero cuando Dios me da esa gracia de conectar mi corazón con el corazón de Dios, con el corazón, con la palabra de Dios, hermano, yo puedo ver el trabajo de Dios, ¿sí? Y es maravilloso, hermanos, ¿sí? El poder entender, el poder saber que somos salvos y el poder saber que no solamente en esta tierra nos vamos a ver, sino que nos encontraremos nuevamente en el reino de los cielos, eternamente y para siempre con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Estando a Él ahí en las bodas, ¿no? Con Él, con nuestro Rey, con nuestro Padre Santo, hermanos, ¿sí? Es maravilloso, hermano, y es una gracia de Dios muy grande que ustedes, hermanos, hayan podido entender este evangelio y hayan podido conocer este evangelio, hermanos. Es el regalo más maravilloso, más que el oro, más que el dinero, más que todas las cosas del mundo, es que nosotros hayamos podido entender, ¿sí? Y que entendamos que somos salvos, que somos justos, que somos santificados y justificados gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estoy muy agradecida por este tiempo precioso. Muchas gracias. Vamos a orar ya para terminar. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento maravilloso, Señor. Gracias porque usted siempre está con nosotros, Padre. Usted nos dice en su santa palabra, Señor, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, que usted va a enderezar nuestras veredas, Padre, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, aunque nosotros seamos personas, Señor, carentes, Padre. Señor, ayúdanos en todo, Padre Santo. Permítenos tenerte en cuenta en todo, Padre Santo. Permítenos, Señor, esa gracia de podernos vaciar a nosotros mismos, Padre, para conectarnos 100% con tu santa palabra, Señor. Dejamos este resto de noche en tus manos, Señor. Bendice a todas las personas que se conectaron en este día, en esta noche, Señor. Y a aquellos que no pudieron, Señor, por favor, bendice la vida de ellos. Bendice el corazón de ellos donde estén, Padre Santo. Y a todas su familia, Señor, permite que, Señor, que si no han nacido de nuevo, Señor, dale la gracia y abre sus corazones para que también este evangelio pueda entrar en ellos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre. Dejamos este resto de día, de noche en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.